Marcarle, a ver, me parece. Bueno, No lo he traído aquí que siempre con la... vaya, Mauro, seguro algún mensaje, ¿no? Puchito, qué barbaridad. Pobrecita la tía Chela. Vamos a comenzar a las 10:02 o 10:03 para darle un poco de tiempo a los demás compañeros. Hoy sí, comencemos entonces. Solo dígame si se está escuchando bien el audio para poder avanzar. Sí, se escucha bien. Perfecto. Sí, Listo. Voy a avanzar un poquito rápido para recalcar lo que yo considero más importante de todo este tema y lo que se suele evaluar más en el examen. Entonces, gráficos estadísticos, al igual que las distribuciones de frecuencia, es para visualizar también rápido la información, solo que a través de un gráfico. Ambas herramientas de la estadística nos ayudan bastante a poder dar una respuesta rápida a una determinada investigación o hacer un análisis rápido de los datos o de la información. Tenemos dos tipos de gráficos estadísticos. Uno de ellos que en este momento vamos a tocar son los gráficos para variables cuantitativas, que es el pictograma desde un inicio, gráfico de línea, gráfico de barra, gráficos circulares, los mapas estadísticos. Mapas estadísticos y lo que es pictograma, al menos en los gráficos cualitativos, lo vamos a ver más adelante, no son muy utilizados. Y entre los gráficos cuantitativos tenemos lo que es el histograma, polígono de frecuencia, ojiva menor que y ojiva mayor que. Vamos a ver cómo se hace, cuál es la importancia y cómo sacar información rápida a través de estos dos tipos de gráficos para variables, ya sea cualitativas o cuantitativas. Empezamos con lo cualitativo. Pictograma, gráfico de línea, gráfico de barra, tenemos dos tipos: simple, comparativo y compuesto. Y el gráfico circular, que si ustedes se fijan, este es el que se pide en la tarea en uno de los ejercicios. Y mapas estadísticos, que en muy raras ocasiones se suele utilizar ahora. Pictograma simple y sencillamente es asignar un dibujo, una nomenclatura sencilla y simple, de modo pues que la persona que está realizando la investigación pueda hacer que el lector lo pueda entender muy rápido. Asignar una simbología adecuada, simple y sencilla, que sea amigable para quien lo está investigando como para quien lo va a leer. Eso es un pictograma nada más.
Un ejemplo sencillo es, en este caso tenemos la población de Centroamérica, el tema general. La primera columna, que en la mayoría de veces, tanto para variables cualitativas como cuantitativas, se suele llamar la columna motriz o la columna matriz, que es lo que se suele llamar a la primera columna. Tenemos la primera columna de país y la segunda es habitantes. Aquí es algo importante, dice que cada figura corresponde a 1 millón de habitantes. Esa es la asignación que se le está haciendo. Y para que una persona lo pueda entender rápido, a cada país lo que le está haciendo es asignándole su bandera. Y para determinar el tamaño, en este caso de los habitantes, se está utilizando personas. Para hacerlo es simplificarlo. 4, y en este caso la pequeñito representaría ese 0.6 que representaría, digamos, el 600,000 habitantes. Lo mismo para los demás. Entonces es un pictograma. Utiliza banderas y en este caso utiliza habitantes o personas para dar a entender que ese es el tamaño completo de los habitantes correspondientes a cada país. Gráfico de línea sí es muy importante. Como lo indica, es un gráfico de línea nada más. Puede ser ascendente, descendente, y en algunos casos puede ser con picos, es decir, que hay un alta y un bajo, puede subir, puede bajar. Y aquí tenemos el ejemplo más claro. En este caso, la columna matriz es años y la otra columna es matrícula. Donde se está estudiando, hay algo importante mencionar siempre, la columna motriz o matriz siempre va a ir sobre el eje horizontal. Siempre la primera columna se va a tomar como el eje horizontal y la siguiente como el eje vertical. Como es un gráfico de línea, solo hacemos la intercepción entre los años, ordenado siempre de forma ascendente, desde el más pequeño hasta el más alto. Al año 2007 le corresponde la matrícula 50, al 2008 le corresponde 80 y así sucesivamente, hasta llegar al año 2012 con 100 de matrícula, es decir, 100 personas en ese caso. Explicaba en el video cómo sacar o obtener información rápida a través de gráficos, que básicamente eso suelen ser preguntas claves en el examen. Se le suele dar un gráfico y se le dice conteste las siguientes preguntas o diga si verdadero o falso o seleccione la respuesta correcta. Perfectamente se les puede preguntar entre qué años hubo un crecimiento de matrícula. Crecimiento significa dónde el gráfico de línea creció. Y si ustedes se fijan, está en esta parte. El gráfico fue creciendo, es decir, que entre el año 2007 y el año 2010, la matrícula fue creciendo. Sin embargo, a partir del 2010 al 2012, la matrícula empezó a descender o a decrecer en este caso. ¿Cuál es el año donde hubo más matrícula? Se puede hacer directamente con la tabla o viendo el gráfico. El gráfico es suficiente para decir que en el año 2010 es donde se alcanzó el punto máximo de matrícula. ¿Cuántos fueron? En ese caso fue de 200. Y así es como utilizamos los gráficos para poder extraer información rápida. También a través del gráfico podemos regresar a una tabla. Entonces cualquiera de las dos formas se puede llegar de una tabla a un gráfico y de un gráfico a una tabla y extraer rápido la información, responder preguntas rápidas solo viendo el gráfico de línea en este caso. Gráfico de barra, el nombre lo dice, son barras verticales. En este caso hacemos, vamos a trabajar los tres tipos de gráficos, el simple, el compuesto, el comparativo con esta tabla, donde siempre la primera columna motriz o matriz es la que corresponde a los oficios. Para comparativo vamos a estar comparando los oficios que corresponden al género masculino o femenino y vamos a ver que el total siempre suele utilizarse en gráficos simples, que es el que tenemos en esta ocasión. Son barras separadas, a diferencia del cuantitativo. Si ustedes se recuerdan, el cuantitativo, un histograma, las barras van yuxtapuestas o unidas. En gráfico de barras siempre no, son simple y sencillamente gráficas verticales, barras verticales, perdón, separadas. Donde lo que les decía, siempre la primera columna de nuestra tabla va a ir sobre el eje horizontal y en este caso los totales, como es un gráfico de barra simple, estamos tomando los totales que corresponden, ya sea hombres o mujeres, sino que el total. Para el oficio balconería dice que hubo 32 hombres, 3 mujeres, al final un 35 y así sucesivamente para los demás. Esos son los que tomamos para hacer un gráfico de barra simple utilizando esta tabla.
La balconería hay 35 personas. No me interesa decir cuántos hombres, cuántas mujeres. Carpintería 25 y así sucesivamente. Se puede ver a simple vista que el oficio que posee más personas en este caso es el de electrónica. Hay 43. El menor de ellos es carpintería con 25 y así sucesivamente. En el gráfico de barra comparativa, sí. Tenemos por un lado siempre el oficio sobre el eje horizontal. Sobre el eje vertical tenemos los totales. Pero aquí ya agregamos una barra más o dos barras, digamos, con diferentes colores. Azul para masculino, rojo para femenino. Estamos haciendo una comparación. Aquí sí ya estamos haciendo uso de la barra género para hacer una comparación entre hombres y mujeres. Aquí se ve rápidamente que el oficio balconería posee, si nos vamos a la tabla, 32 hombres y 3 mujeres. Ahí está. Para el segundo, observen que no existe rojo porque no hay personas del sexo femenino en este caso. Carpintería tiene 25, no hay ninguna, entonces no es necesario hacer ninguna barra. Ahí se sobreentiende entonces que no hay mujeres para ese oficio. Y así para los demás. Si ustedes ven, en la tarea se pide ese gráfico de barra comparativo, si no me equivoco, lo vamos a ver más adelante. El gráfico de barra compuesto es lo mismo, solo que las barras va una montada encima de la otra, pero siempre sumando el total que corresponde, 33 hombres y las otras 3 que serían mujeres hacen un total de 35. Así es un gráfico de barra compuesto. Utilizamos las dos barras, solo que una sobre la otra. Y también es muy utilizado, pero se suele tomar más rápido en el gráfico de barra comparativo. El gráfico circular, que también lo pide la tarea, únicamente necesitamos, si ustedes se fijan, es conocer el porcentaje o mejor dicho, la frecuencia porcentual correspondiente a cada oficio para este caso, y eso lo multiplicamos por 3.6. ¿Para qué? Para saber a cuántos grados va a estar dibujada esa variable. Eso es importante siempre hacerlo. Y aquí están los pasos de cómo hacerlo. Tenemos el oficio. Recordemos que para pasar a las porcentuales necesitamos sacar la frecuencia relativa, que es cada frecuencia en este caso, de cada oficio entre el total, y eso lo multiplican por 100, les va a dar 20%. Para saber a cuántos grados debería estar dibujada la variable, o el oficio, mejor dicho, perdón, balconería, solo lo multiplicamos por 3.6, que en este caso 73 grados. El último, refrigeración, sería 30 entre 173, lo multiplico por 100, corresponde al 17%. Aquí estamos utilizando un poquito los términos de distribución de frecuencias, que básicamente es frecuencia porcentual. Lo multiplico por 3.6, que es lo que me dice la regla. Multiplico cada porcentaje por 3.6 y eso hace que al final obtenga cuánto grado va a estar dibujado eso. Que en este caso dice que es a 17 grados, perdón, a 62 grados. Y la suma de un círculo, de una circunferencia, pues todos sabemos que es 360. Que es lo que corresponde a todos los grados. Esto nada más es como un aproximado de cómo debería ir cada oficio. Pueden hacerlo ustedes, si lo hacen, quieren hacer a mano, pueden hacerlo en forma aproximada, pero sí es necesario que sepan a cuántos grados. O simple y sencillamente trabajarlo directamente desde Excel. Tanto gráficos como cualitativos y cuantitativos perfectamente pueden hacerlo en Excel. Y que lo quiera hacer a mano también es bienvenido. Ahora entramos a los cuantitativos. El histograma es un gráfico de barra donde básicamente utilizamos dos informaciones dentro de nuestra distribución de frecuencias. Sobre el eje horizontal siempre van a ir los límites reales, no los intervalos de clase, los límites reales. O intervalos dicen el eje vertical, la frecuencia absoluta, relativa o porcentual. Eso es importante también saberlo. Podemos utilizar cualquiera de las tres frecuencias para construir nuestro histograma, sea frecuencia absoluta, frecuencia relativa o frecuencia porcentual. Y son barras yuxtapuestas, van unidas la una con la otra. Una observación se nos hace que si trabajamos con las frecuencias porcentuales tenemos un histograma porcentual.
Si trabajamos con las frecuencias absolutas, tenemos un histograma de frecuencias absolutas, y si es relativo, pues un histograma de frecuencias relativas. Dependiendo de cómo o de qué frecuencia estemos tomando, así va a recibir el nombre. Y el ejemplo más claro, una mini tabla de una distribución de frecuencia. Necesitamos los límites reales sobre el eje horizontal, de 45 a 10.5, de 10.5 a 15 a 16.5, de 16.5 a 22.5, hasta el último de 28.5 a 34.5, que es lo que corresponde. Podemos utilizar cualquiera de las tres frecuencias. En este caso, observemos que tomamos la frecuencia absoluta, que la más alta de todas es 19, por eso es el pico más alto. Por esto este es un histograma de frecuencias absolutas. Ese es el nombre que recibiría este histograma. Y es fácil, de 4.5 a 10.5 le corresponde la frecuencia 10. De 4.5 le corresponde a 10. Hacemos el rectángulo, siempre va unido. Lo que es final de uno es inicio del otro. De 10.5 a 16.5 le corresponde 8 y así sucesivamente. Hay gráficos de este tipo que, por ejemplo, alguna frecuencia le suele dar 0, es decir, no iría a ningún rectángulo. Iría como quien dice un hueco en esa parte. En ese caso de que la frecuencia absoluta acumulada a ese límite real sea 0. Pero esta es la forma de cómo se vería un histograma de frecuencias absolutas. Si es porcentual, lo único que cambia es que aquí sería porcentaje. Si es relativo, aquí sería la frecuencia relativa. El polígono, las dos caras, lo que necesito para graficar un polígono es, sobre el eje horizontal son las marcas de clase. Eso es necesario que sepan diferenciarlo. Y sobre el eje vertical, ya sea las frecuencias porcentuales o absolutas. Aquí tenemos el mismo distribución. Tengo la marca de clase, que si ustedes recuerdan solo es sumar los intervalos de clase y dividirlo entre 2. Y la frecuencia asignada a cada uno. Y empezamos entonces que a la marca de clase, recuerden siempre sobre el eje horizontal, a 7.5 le corresponde la frecuencia absoluta 10. Solo sería un punto. A 13.5 le corresponde 8. Observen. Le corresponde 8, sería este punto. Y al final, así sucesivamente, hasta llegar al último, que a la marca de clase 31.5 le corresponde 10. Y al final lo que hicimos fue unirlo. Si ustedes se dan cuenta, con la información que tenemos, solo podríamos graficar eso. Solo esta parte de aquí para arriba. Pero siempre un polígono debe iniciar en 0. Por eso es que lo iniciamos en 0 y debe terminar en 0. Porque legalmente solo podemos hacer esto. Todo lo que está arriba. Con la información que tenemos solo se podría ver esto. Y agregamos un 0. Observen que la marca de clase en este caso es 0. Bueno, con frecuencia 0, mejor dicho. La marca no necesariamente es 0, porque no lo es. Lo que va a ser 0 es la frecuencia absoluta. Porque aquí la marca lleva otro punto. Solo de ver cuánto va cada una de ellas para saber cuál es este y cuál es el que le antecede a 7.5. Entonces no hay mucha dificultad para saber esos valores, pero sí debe iniciar en 0 y debe terminar en 0. Son características de un polígono. En cambio, si nos vamos a lo cualitativo, un gráfico de línea, en este caso sí debe iniciar con los valores que tenemos. Porque si hacemos que esto baje a 0, estaríamos teniendo un polígono. Por esta razón, el gráfico de línea no debe iniciar en 0 y no debe terminar en 0. A diferencia del polígono, para lo cuantitativo, eso sí debe iniciar en 0 y debe terminar en 0. Este es un polígono de frecuencias absolutas porque estamos utilizando la frecuencia absoluta en el eje vertical. Polígono de frecuencias relativas porque aquí se ve reflejado. Observen que la marca de clase nunca cambia. Ese es un valor fijo que va a ir siempre sobre el eje horizontal. Ahí está. Entonces el nombre va a depender de qué frecuencia estemos usando o tomando. Igual, el objetivo no es solo graficarlo, sino que también obtener información viendo solo el gráfico, que de ahí podamos concluir muchas cosas. La ojiva, tenemos dos tipos, ojiva menor que y ojiva mayor que. La ojiva menor que tiene una forma ascendente, asciende, y la ojiva menor que una forma descendente. En este caso solo tomamos la ojiva menor que.
dos características de una ojiva es que utiliza sobre el eje horizontal los límites reales superiores, solo los superiores. Y sobre el eje vertical las frecuencias acumuladas. Tiene sentido de que sea la frecuencia porque en ese caso se va a ir viendo que la frecuencia acumulada va a ir creciendo y nos va a garantizar de que esa gráfica vaya ascendiendo. Recuerden entonces que para una ojiva menor que necesito solo los límites reales superiores y la frecuencia acumulada. Aquí también se toma la frecuencia acumulada porcentual, que en realidad no es muy complicado. Solo se saca la frecuencia porcentual y se va sumando en escalera como lo hicimos con la frecuencia acumulada normal. Tenemos entonces que al límite superior, bueno, todos los límites superiores, reales superiores, que son los que se colocaron en esta parte, son los que van ahí. Las frecuencias absolutas, bueno, frecuencia acumulada, perdón, 10, 18, 31, 50 y el último que siempre debe ser 60. Recordemos que eso se lo recalqué. A 10.5 le corresponde 10, a 16.5, 18, a 22.5, 31, hasta el último que a la frecuencia acumulada 34.5, bueno, al límite, perdón, real 34.5 le corresponde la frecuencia acumulada 60 y como siempre son gráficos de línea, solo se unen mediante segmentos de línea. Por eso es que la ojiva menor que tiene un comportamiento ascendente gracias a la frecuencia acumulada. Caso contrario, no sé qué tipo de gráfico tendríamos. Y la ojiva menor que es la misma, solo que se utilizó la frecuencia acumulada porcentual. Que recuerden que primero necesitan sacar la frecuencia porcentual y solo van sumando en escalera. Entonces no hay mucha complejidad. En la tarea no sé si hay, creo que no. Entonces no importa cuál de las dos tomas, solo sepan identificar que para una ojiva son los límites reales superiores y la frecuencia acumulada. Que para un polígono las marcas de clase sobre el eje horizontal y la frecuencia ya sea absoluta, relativa o porcentual sobre el eje vertical. Que para un histograma necesito los límites reales, todos, y la frecuencia ya sea absoluta, relativa o porcentual, para saber diferenciar qué es lo que necesito para graficar determinado gráfico cuantitativo, cualitativo, dependiendo de lo que se les esté pidiendo. Si nos vamos a la tarea, en el primero les dicen construye un gráfico circular. Necesitan saber el porcentaje y el número de grados. Perfectamente pueden hacerlo directamente en Excel, como les decía. Introducen las tablas y solo le piden qué gráfico quieren. Si no quieren estar viendo o sacando cuánto es el porcentaje, después multiplicarlo por 3.6 para saber a cuántos grados va dibujado. Pueden hacerlo directamente ahí o lo hacen a mano, como ustedes prefieren. Solo asignen un color, digamos, para cada estado civil, como lo mostraba en el ejemplo. Identificar qué color le corresponde en este caso a cada oficio y en ustedes sería al estado civil. Para sacar esta frecuencia porcentual, recuerden, la frecuencia de cada clase entre el total multiplicado por 100. Después, si eso lo multiplican por 3.6, obtendrían una columna de cuántos grados debería ir dibujado ese atributo de la variable estado civil. Para el 6, solo les pide un gráfico de barra comparativo. No les están diciendo haga también un gráfico de línea, haga un gráfico compuesto, sino con lo comparativo ya se sobreentiende que no. Proyecciones de la población del departamento de Comayagua. Recuerden que sobre el eje horizontal iría el año, sobre el eje vertical iría toda la población y estamos comparando las poblaciones tanto en el área urbana como rural. Es decir, que el ejercicio 6 debería verse de esta manera. Este es el gráfico que les están pidiendo, un gráfico de barra comparativo. En este caso, solo identifiquen qué va sobre el horizontal, vertical, que es lo que acabo de decir, que sería años, eje horizontal, población, eje vertical, y en medio debería ir una barra. No importa qué colores asignen, pero sí se debe diferenciar. Color verde, digamos, le corresponde urbano, al color tal le corresponde el rural. Y así sucesivamente. Eso es lo único que se puede hacer con este tema. Los ejercicios 5 y 6, 7, 8 y 9, pues ya lo platicamos. Y solo estaría falta ver los últimos 3 temas, que es medidas de tendencia central y medidas de posición, que son súper fáciles. No requieren nada de dificultad, solo es usar una formulita nada más. Y ver lo que son variables, gráfico, perdón, o medidas de dispersión
para datos no agrupados. Esos serían los últimos 3 temas, que la otra semana básicamente miramos 2 y la última semana que miramos 3. Si ustedes se recuerdan, el examen es el 27. Es decir, que tenemos la otra semana para ver medidas de tendencia central y medidas de posición, solo cuartiles en este caso. Y la última semana que estaríamos viendo medidas de dispersión o variabilidad y siempre para datos no agrupados. Ahí van a ver cómo se utiliza la calculadora para aprenderlo todo o usar la calculadora para hacer que el ejercicio sea más fácil, más sencillo. Y que el sábado 27 es el examen. Recuerden que la tarea vence el 24, si no me equivoco. Ese es el día máximo. Si la pueden terminar antes, recuerden que la pueden enviar antes. Esa es como la fecha límite, pero ya está totalmente habilitada para poder enviarla. Entonces solo nos quedaríamos con los últimos ejercicios, que es del 10 en adelante, que eso es lo que corresponde a los otros temas. Ya el fin de semana les voy a habilitar el tema de medidas de tendencia central y medidas de posición para que puedan ir avanzando en esta parte y pues tener la reunión el otro jueves. Entonces, dejemos el espacio en este momento para las dudas que tengan de la tarea, del material o de lo que ustedes tengan alguna pregunta o duda. Pueden hacer las dudas, las consultas y en caso de que no tengan ninguna, pues simple y sencillamente, entonces terminamos la reunión. Entonces, díganme si tienen alguna pregunta o algo por ahí. Licenciado, el examen viene de los temas que hemos visto hasta ahora. No, recuerde que el examen es de todo el contenido. Todavía hace falta ver medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión. No es hasta Ok, lo que sí, hemos pero, o sea, lo que yo le quiero decir es que, digamos, de los temas que usted que ha explicado hasta ahora y las tareas que hemos realizado, y faltan unos temas más, y de eso vendría el examen. Oh, correcto, sí, claro, claro. El último tema que miraríamos para esta unidad son las medidas de dispersión. Hasta ahí entra el contenido. Si ustedes observan, hay una prueba anticipada al examen que dice que es el del martes 23 de febrero al 27. Esta prueba es como una prueba para que ustedes tengan más o menos idea de cómo puede venir el examen. Es una prueba aparte del examen que tiene un valor de 10%. Ah, ok, gracias. Listo. ¿Otra duda? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, entonces asumo que todo se va entendiendo y que van avanzando en la tarea para que no se les pueda... Licenciado, ¿esta grabación la va a subir a la plataforma? ¿Consideran necesario? Yo porque veo que es lo mismo, no sé si necesita que lo graben. Bueno, que lo suba. Sí, yo, Por favor. por mi parte estaría súper bien. Oh, ok, está bien, lo voy a subir. Recuerden siempre ver también el video de explicación de este material, que es el que les subo con anticipación para que puedan avanzar siempre en la tarea. Licenciado, Diga. quería saber sobre el espacio que tenemos de laboratorio. ¿Cuál es la función de ese espacio? Laboratorio, recuérdense que la clase en la plataforma solo está valorada en un 90%. Cada parcial, si ustedes suman el porcentaje, solo es 90. El laboratorio tiene un valor de 10%, que son 10 puntos oro. 10 puntos oro significa que son 10 puntos para el primer parcial, 10 puntos para el segundo, 10 puntos para el tercero, para que se complete el 100 dentro de cada unidad. Ese es el valor que tiene ese laboratorio. Cada instructor tiene su forma de evaluar. Yo y ahí ya no tengo nada que ver. Ellos nada más evalúan y me pasan su nota. Después yo hago ya todo el promedio final. Pero ese es el valor o el objetivo del laboratorio. Enseñarles, digamos, a utilizar herramientas, ya sea Excel, no sé, Word, algo para que trabajen algo estadístico siempre relacionado. Ellos tienen su propia forma de evaluar, tienen sus propias pruebas, quizás sus propios exámenes. Y son 10 puntos oro. Básicamente estaríamos hablando de 30 puntos. 10 primer parcial, 10 el segundo y 10 el tercero, que son los que no están en la plataforma. Ese es el objetivo del laboratorio. No sé si alguien tiene otra pregunta. ¿Alguien me pregunta, ¿los laboratorios ya comenzaron? No sé, no tengo idea. Los instructores deberán comunicarse con usted, ya sea por correo,
debería aparecerles la clase en la plataforma. En caso de que ya esté habilitada, toda la comunicación se la van a hacer ellos. Entonces ustedes tienen que estar pendientes de sus correos o de la plataforma. Les va a aparecer como una clase normal. 15 dijo de que iniciábamos. Ah, ok, perfecto. Ya, entonces ya resolvimos esa duda. El 15 deben estar pendientes entonces para trabajar en laboratorio. Y no tiene nada que ver con la hora clase, es totalmente aparte. Ellos tienen su propio horario quizás. No es que el día tal hay laboratorio a las 10, no va a haber clase, no. Sino que siempre, bueno, las clases siempre son los jueves. Entonces no tiene nada que ver el laboratorio con la clase en cuanto a horario. ¿Otra duda, pregunta? ¿No? Bueno, entonces podemos terminar. Solo, si tienen cualquier duda, pregunta, recuerden siempre preguntarme. No se lleven la duda al examen, no se lleven la duda a la tarea, de modo que ese ejercicio que no le entendieron, pues le salga mal. Dígame. Solo quiero preguntar, ¿cuándo es la fecha máxima para la entrega de la tarea? Si usted revisa el calendario, legalmente dice que la tarea es el miércoles 24. Esa es la fecha máxima. No sé si lo dejé para el jueves o lo dejé para esta fecha. Creo que no la alteré. Miércoles 24 es la fecha máxima para entregar la tarea. Si la termina antes, perfectamente puede subirla antes. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta por ahí antes de cerrar sesión? Si no hay más preguntas, asumo que vamos bien entonces y que el ejercicio correspondiente a esta parte, que sea el ejercicio 6-7 creo, o 5-6, 5-6, pues ya lo pueden trabajar. Recuerden, lo pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo Excel, como ustedes prefieran. Como se les haga más fácil y pues que vayan entendiendo lo que van haciendo. ¿Ya no entonces más preguntas, más dudas? Bueno, hoy sí entonces terminemos la reunión. Voy a subir el video entonces como me lo pidieron. Quizás más tarde voy a esperar que se autoguarde para poderlo subir. Y siempre va a estar pendiente de su duda, ya sea en el grupo o por mensaje privado, como ustedes desean resolver su duda. Sí, entonces que tengan feliz fin de semana y aprovechen a avanzar en lo que puedan. Y éxitos. Así que nos vemos a todos y todas hasta el siguiente jueves y el domingo, que siempre les habilitaré el tema correspondiente a esa semana. Así que nos vemos. Gracias, licenciado. Dale. Buenos días. Buen día. Gracias, Gracias, licenciado. Lick. Gracias, Lick. Tenga Por buen nada. día. Listo, igual para todos. Gracias, Lee.